Bien, vamos a comenzar con la clase de miopatías inflamatorias. ¿Alguien podría decirme si se ve, por favor? Sí, doctora, sí Sí se se ve. ve, doctora. Bien, el tema de distrofias musculares no corresponde a reumatología, este, por lo que lo vamos a tocar muy rápido. Eso se evalúa generalmente por neurología. Pero el tema de miopatías inflamatorias sí corresponde a reumatología. Las miopatías inflamatorias, como su nombre lo dice, son problemas netamente musculares, ¿no? Son un grupo de enfermedades cuya principal característica clínicamente es la debilidad muscular. La debilidad muscular. Eso quiere decir que cuando ustedes se topen con algún paciente que les diga que su principal molestia es el dolor muscular, esto no es característico de una miopatía inflamatoria. La característica de la miopatía inflamatoria es la debilidad. Debilidad y mayormente no presenta dolor, solamente una debilidad. Es una debilidad muscular proximal. Es una debilidad de la cintura pélvica y la cintura escapular, ¿no? Eso quiere decir debilidad para hacer las cosas que requieren el movimiento de hombros, trapecios, deltoides y de los músculos de las caderas, cuádriceps, etcétera. Por ejemplo, ¿qué actividades piensan que podrían estar comprometidas en un paciente que tiene debilidad muscular, debilidad proximal? ¿Alguien podría dar un ejemplo? Doctora, la propia marcha podría estar comprometida para caminar sería más difícil. Sí, la marcha podría estar comprometida, pero la marcha la marcha implica desde arriba hasta el pie, ¿no? Entonces la marcha va a ser un poco difícil. Pero algo que podríamos evaluar de manera más objetiva tratando de diferenciar la fuerza muscular proximal y la fuerza distal de las manos es, por ejemplo, el hecho de levantar el brazo por encima de la cabeza. El paciente que tiene debilidad muscular proximal hasta podría, como tiene la mano conservada, podría sostener el peine en la mano, por ejemplo, ¿no? Sostener la taza, pero no va a poder levantar el brazo por encima de la cabeza. Eso es principalmente el problema que tiene el paciente, ¿no? No se puede levantar, por ejemplo, una vez que se sienta en la taza del baño, no se puede levantar. Todo lo que implique el movimiento que implique levantar, por ejemplo, las extremidades, pero en su conjunto, completas, ¿no? No solamente las manos o el tema de los pies. Eso, al menos de manera teórica, no tiene por qué afectarse. La afectación es proximal, ¿no? La afectación es proximal, cintura pélvica y cintura escapular. Entonces, es una enfermedad que tiene como característica la debilidad muscular y de manera histopatológica la identificación de inflamación subyacente en la biopsia muscular. Y comprende las enfermedades que son dermatomiositis, o sea, problemas de la piel y del músculo, afectación de piel y músculo, polimiositis, afectación muscular predominantemente, y miositis por cuerpo de inclusión. Igual que la artritis reumatoide que afecta las articulaciones predominantemente, pero también puede afectar órganos como pulmón, por ejemplo. De la misma manera, la dermatomiositis y las miositis, en general las miopatías, afectan predominantemente el músculo, pero potencialmente también pueden afectar otras áreas del cuerpo, como por ejemplo los pulmones. Las miopatías inflamatorias son enfermedades raras, tienen una incidencia de 2.1 a 7.7 casos nuevos por millón de habitantes año, se presenta mayormente en niños y en adultos y afecta preferentemente a la musculatura estriada, ¿no? A la musculatura estriada. Por eso es que también afecta la deglución, porque como sabemos el tercio proximal del esófago está compuesto por musculatura estriada. Entonces también afecta la deglución. Como les decía, son enfermedades sistémicas,
tienen una instalación insidiosa y progresiva en 3 a 6 meses. Y ocasionalmente pueden asociarse a cáncer y tener un comportamiento paraneoplásico. Entonces, en cuanto a la clínica, la debilidad muscular es lo primordial, ¿no? No el dolor muscular, sino la debilidad. Y entonces vemos en un paciente que se afecta a la cintura escapular y pelviana, con afectación también de los músculos flexores del cuello y la musculatura estriada de la faringe. Las mialgias son poco frecuentes, no son parte de los criterios, y generalmente la afectación es simétrica, ¿no? En los dos lados por igual. Esto es en la dermatomiositis y polimiositis, que son las enfermedades más comunes de este grupo. También existe una tercera, que es la miopatía por cuerpos de inclusión, que es más rara y que el paciente se caracteriza por tener un cuadro clínico tórpido que no responde al tratamiento. Acá la debilidad es asimétrica, con afectación proximal y también un poco distal, junto a gran atrofia de los cuádriceps, o sea, en los muslos, ¿no? Eso es característico. Y es más frecuente en varones mayores de 50 años. Como vemos, las características de la miopatía por cuerpo de inclusión son bien peculiares, mientras que en la dermatomiositis y la polimiositis la debilidad muscular es similar entre ellas dos. Entonces, en las manifestaciones cutáneas, que sí son las que vamos a poder ver, tenemos el edema palpebral color lila o en heliotropo. Aquí lo vemos rojizo, pero si el paciente tiene una coloración de piel más oscura, se torna hacia lo violeta. Es lo más común en nuestra población. También hay áreas eritematosas levemente descamativas que aparecen sobre los nudillos de las manos, y esto se llama pápulas de Gotro. También hay lesiones cutáneas en forma de V en el escote y en forma de chal en la espalda, ¿no? En forma de V en el escote y en forma de chal en la espalda. Estas son manifestaciones características de la dermatomiositis. Y esto asociado con una debilidad muscular ya nos debe hacer pensar en este problema. Además de eso, ya teniendo una afectación muscular y una afectación cutánea, podemos tener una afectación del tejido celular subcutáneo con inflamación, paniculitis y también depósitos de calcio, tanto en la zona muscular como el tejido celular subcutáneo, que lo podemos ver en esta radiografía. También es característico. Eso en la parte clínica. En la parte de laboratorio, vamos a pedir enzimas musculares. Sobre todo vamos a pedir la CPK, pero en este caso va a ser la CPK total, ¿no? Porque ustedes habrán visto en sus clases que en cardiología pedimos la CPK fracción MB, por ejemplo. Aquí pedimos la CPK total. Esa predominantemente la que sube más es la CPK total, y hablamos de subidas a veces más de 1000, ¿no? Subidas bien fuertes. También la segunda en importancia es la lactato deshidrogenasa, y más abajo podríamos pedir de manera referencial, pero no se correlaciona mucho con la actividad de la enfermedad, TGO y TGP. En cuanto a las imágenes, ya ustedes deben saber por las clases previas que el mejor estudio para ver las partes blandas, y en este caso la inflamación muscular, así como el edema óseo y la espondilitis anquilosante, pero en este caso la inflamación muscular en la dermatomiositis, es la resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética buscamos la inflamación muscular, y la buscamos en la cintura pélvica y la cintura escapular. Y otro estudio que también realizamos es la electromiografía, que se realiza por neurología, que busca identificar si el patrón de debilidad es un patrón neuropático o es un patrón miopático, ¿no? Entonces ya tenemos la clínica, ya tenemos el laboratorio, ya tenemos las imágenes y tenemos un examen auxiliar, en este caso, que es la electromiografía. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una polimiositis o dermatomiositis? Lo primero y más importante, la debilidad simétrica, ¿no? O sea, en los dos lados de los músculos de la cintura escapular o pelviana, flexores del cuello, que sea progresiva, puede o no haber disfagia y puede o no haber afección respiratoria.
Esa es una, la más importante. Luego la biopsia, que bueno, digamos sería ideal, pero no necesariamente la vamos a tener, no es fácil de conseguir, no es como pedir un examen de laboratorio y tener una elevación enzimática de CPK, o sea, creatinquinasa, aldolasa, transaminasas, eso sería lo más fácil. Luego, hallazgos electrofisiológicos musculares y lesiones cutáneas patognomónicas de dermatomiositis, que son los signos de Gottron, el eritema violáceo en cara, el heliotropo. Entonces, definimos la enfermedad con 4 criterios, ¿no? Y probable 3 criterios, posible 2 criterios. Y en caso de la dermatomiositis debe cumplirse el último criterio, ¿no? Para que tenga el tema de dermato, tiene que haber lesiones dérmicas. Con los 4 primeros, solamente hacemos el diagnóstico de la polimiositis. Algo que deben recordar es que un paciente al que ustedes le están diagnosticando dermatomiositis tiene un riesgo 3 veces mayor de desarrollar cáncer que un sujeto sin la enfermedad, y esto puede aparecer 2 a 3 años antes o incluso después del diagnóstico. Eso quiere decir que a todo paciente que se diagnostique de miopatía inflamatoria se le debe hospitalizar para el estudio de neoplasia. Y el estudio de neoplasia incluye tomografía tóraco-abdominopélvica, cerebral, endoscopía, colonoscopía, Papa Nicolau, mamografía, tacto rectal, PSA, etcétera. Todo lo que sirva para diagnosticar una neoplasia asociada, porque cabe la posibilidad de que esté debutando no como una enfermedad primaria, sino como secundaria a una neoplasia, como un síndrome paraneoplásico. Entonces, como regla general, todo paciente con diagnóstico de miopatía inflamatoria debe tener un descarte profundo de una neoplasia. Y para eso no basta un hemograma o un perfil hepático, creatinina, etcétera, sino hay que hacer las imágenes, evaluaciones por las especialidades correspondientes de acuerdo al género. Hay algunas enfermedades que pueden eh, digamos, ser como el diagnóstico diferencial, que justamente son estas enfermedades de las distrofias musculares, ¿no? Que como ven son en su etiología de tipo problemas de denervación, problemas de desorden de la placa mioneural, problemas de distrofias musculares genéticas, congénitas, por depósito de glucógeno, lípidos, etcétera. Todas estas enfermedades corresponden a la especialidad de neurología. Pero digamos, si un paciente debuta con una debilidad muscular, es lógico que ustedes como médicos generales no hagan, digamos, un diagnóstico final, ¿no? Pero al menos saben que de acuerdo si hay lesiones cutáneas o no, pueden derivarlo tanto al reumatólogo como al neurólogo, y ya entre los dos será el diagnóstico final, mediante los criterios clínicos, el tipo de debilidad, los hallazgos en electromiografía y también el hecho de que si se elevan o no las enzimas musculares. En los problemas de distrofia muscular no suelen elevarse, tanto como en las miopatías inflamatorias donde sí se elevan muchísimo. El tratamiento, cuando ya se diagnostica una miopatía inflamatoria, como primera elección son los corticoides y se hace a dosis altas, a dosis muy altas, de 1 a 1.5 miligramos kilo al día en adultos, y con esto se ve una mejoría de la sintomatología muscular, y lo que se busca, aparte de que haya, digamos, un incremento progresivo de la fuerza, es la normalización de las enzimas musculares, que se logran entre 1 a 3 meses del inicio de las dosis plenas. Y ya como segundo línea de tratamiento están los medicamentos inmunosupresores, que están indicados en casos refractarios, o sea, en casos que no van respondiendo a corticoides, y también para ayudar al descenso del corticoide, para agregar un medicamento que permita descender más rápido la dosis de corticoides sin que el paciente recaiga. Algunos ejemplos de estos inmunosupresores son la azatioprina, metotrexate, ciclosporina, rituximab, pero deben ustedes recordar nada más que los corticoides son el tratamiento de primera elección y que los corticoides se administran a dosis altas
y se administran por largos periodos de tiempo. En cuanto a las distrofias musculares como algo pequeño, son enfermedades de causa hereditaria, caracterizadas por debilidad muscular progresiva y atrofia. Las miopatías inflamatorias que les hablé previamente no se caracterizan por atrofia, eso quiere decir el paciente no se vuelve flaquito. Con el tiempo, por desuso, como cualquier enfermedad por desuso, hasta un infarto cerebral por desuso, si no usas una articulación, de hecho se atrofia, pero no es algo, no es una enfermedad que propiamente cause atrofia de manera primaria. En cambio, las distrofias musculares sí causan atrofia de manera primaria. El paciente disminuye su masa muscular rápidamente. Y también son enfermedades de incidencia rara, ¿no? Se producen comúnmente por ausencia, reducción o disfunción de proteínas esenciales para la estabilidad estructural y funcional de las fibras musculares esqueléticas, lo que conduce a la destrucción y debilidad muscular progresiva. Aquí tenemos algunas distrofias musculares de acuerdo a la zona de afectación. Ya, como les repito, este tema no lo trato yo, nada más lo traigo porque está en sus sílabos, para que ustedes tengan alguna idea de que estas enfermedades son de etiología congénita y que se asocian a debilidad y atrofia muscular, y de acuerdo a la localización puede pensarse en cierta etiología. La más común, la que más podemos ver en la realidad nacional es la distrofia muscular de Duchenne-Becker. El resto son mucho más raros. Esa es la distrofia muscular más común, tiene una prevalencia de 1 en 3.500 a 6.000 recién nacidos vivos en Estados Unidos, y suele comenzar a los 2 a 3 años de edad, y ya llegados a los 12 años los niños pierden la deambulación y van en silla de ruedas, ¿no? Afecta solo a varones y la debilidad comienza en los músculos del tronco, pero luego se extiende a brazos y piernas. Podrían haber otras manifestaciones asociadas como la miocardiopatía dilatada, síntomas respiratorios, escoliosis, etc. Bueno, vemos que, como les decía, son enfermedades hereditarias, por lo tanto, cuando se sospecha en el paciente de una distrofia muscular, pero no de una miopatía inflamatoria. Así, la miopatía inflamatoria es una enfermedad de etiología autoinmune y la distrofia muscular es una enfermedad de etiología congénita, no es lo mismo. Entonces, cuando se sospecha de distrofia muscular, el paciente debe ser sometido a un estudio genético para poder tratar de averiguar qué tipo de distrofia muscular es la que presenta. Entonces, eso es por la clase de miopatías. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. De la miopatía inflamatoria, ¿este paciente tendrá que estar haciendo el tratamiento con corticoides por toda su vida? Así de tiempos en tiempos. Sí, como toda enfermedad autoinmune, es una enfermedad que se presenta en remisión y actividad, o sea, tiene picos de actividad, puede disminuir la actividad, entre comillas, podría dormirse la enfermedad y podría regresar en cualquier momento, sobre todo sobre todo cuando hay periodos de estrés, cuando hay alguna infección, en general alguna cirugía, algo que genere estrés. Lo habitual es que se inicie con dosis altas de corticoide. Por ejemplo, si un paciente promedio pesa alrededor de 60 kilos, entonces se inicia con dosis de 60 kilos y se va titulando, disminuyendo de manera progresiva. La idea es que ya cuando el paciente haya disminuido la dosis de corticoide, por decir a 10, 5 miligramos, y esté apoyado con un inmunosupresor además, el paciente ya esté bien y se le deje solamente una dosis de mantenimiento. Las dosis de mantenimiento de corticoides que usamos habitualmente en las enfermedades autoinmunes son de 5 miligramos, 7.5 miligramos de prednisona, que se puede usar de manera indefinida. Y bueno, si el paciente lamentablemente tiene una reactivación, pues se iniciará todo de cero, ¿no? Nuevamente la prednisona 60 miligramos.
En general son enfermedades de difícil manejo, pero en teoría al menos la idea es disminuir el corticoide. A veces vemos que disminuyendo por decir, de 20 a 17,5 el paciente inicia con bastante debilidad, justamente para poder apoyarnos en el descenso de corticoides están los inmunosupresores para dar un medicamento más para poder disminuir la dosis de corticoides, porque como ustedes saben, los corticoides tienen un sinfín de efectos secundarios a pesar de que son excelentes medicamentos. Entonces, por eso tratamos siempre, la idea del reumatólogo va a ser disminuir la dosis de corticoides. Siempre buscamos disminuir la dosis de corticoides en todas las enfermedades, inclusive en esta. Entonces, si el paciente va respondiendo bien, lo vamos bajando y mantenemos en 5 miligramos a largo plazo. ¿Otra pregunta? Doctora, ¿podría esta enfermedad afectar a la musculatura respiratoria? Sí, puede afectar la respiración. De hecho, es una manifestación de enfermedad severa. Puede afectar la musculatura diafragmática. Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente clase, que es la fibromialgia. Bien, ¿alguien me puede decir si se ve, por favor? Sí, doctora, se puede Ya, observar. gracias. La fibromialgia, esta sí es una enfermedad que cursa con dolor muscular, ¿no? Las miopatías inflamatorias cursaban con debilidad muscular y no con dolor muscular habitualmente. La fibromialgia es una enfermedad que sí provoca predominantemente dolor y la fuerza generalmente no se ve afectada. Entonces, este es un problema de salud que es común y provoca dolor y sensibilidad generalizados, sensibilidad al tacto. Es más común en mujeres en la edad de 30 a 50 años, pero también puede aparecer en hombres. Generalmente comienza a los 30 a 50 años en una edad adulta media, pero es posible que pueda aparecer en la adolescencia y en la edad avanzada. Y están expuestas a padecer fibromialgia las personas que sufren alguna enfermedad reumática. Por decir, una persona que tiene lupus, una persona que tiene artritis reumatoide o en general una persona que por algún motivo tiene un dolor crónico, como por ejemplo una hernia discal, una neoplasia, está más propensa a tener la fibromialgia como una enfermedad asociada, o sea, además, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad crónica, enfermedad discapacitante, enfermedad dolorosa o enfermedad con mucha carga emocional, predispone al paciente a también padecer una fibromialgia asociada. Esos son los tipos de pacientes en los que deberíamos sospechar. Bueno, afecta al 2 a 4% de la población y es un dolor de características nociceptivas o neuropáticas.
Los síntomas cardinales de la fibromialgia, los síntomas asociados a la fibromialgia, este dolor muscular o sensibilidad al tacto generalizado, o sea, los síntomas a los que el paciente le puedes preguntar para orientarte si estás eh, enfrente de una fibromialgia. Los más comunes son los trastornos del sueño, o sea, dificultad para conciliar el sueño, dormir poco, despertar cansado, la sensación de fatiga, de estar siempre cansado, y una rigidez matutina de poca duración. Hay una rigidez, pero no es una rigidez como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante. Otros síntomas ya menos comunes son las parestesias, o sea, sensación de hormigueos, la ansiedad, colon irritable, dolor de cabeza o dolor generalizado en todo el cuerpo. Entonces, clínicamente, la fibromialgia, a pesar de que es un problema de dolor, se asocia con otras manifestaciones, tanto sensoriales, motoras, vegetativas, hasta cognitivas. Sensoriales, pues estamos hablando de parestesias, en síntomas motores hay esta sensación de rigidez, pero como les digo, no es de una intensidad como de la artritis reumatoide. Calambres, en cuanto a los síntomas vegetativos, hay sudoración, sensación de mareo, sequedad de mucosas, palpitaciones, sensación de calor, etcétera. En cuanto a los síntomas cognitivos, el paciente habitualmente tiene alteración de la atención y siente que se olvida todo, siente que no rinde en el trabajo como antes, digamos si es profesional, por ejemplo, y tiene que usar mucho la parte cognitiva. Otras manifestaciones son el colon irritable, la disfunción temporomandibular, cefalea, síntomas urinarios, vértigo. Entonces, como les decía, hay varios procesos que están asociados a la fibromialgia, ¿no? El síndrome de fatiga crónica, dolor miofacial, colon irritable, vejiga irritable, dolor pélvico crónico, cefalea de tensión, disfunción temporomandibular, síndrome de piernas inquietas. Es un paciente que cuando ustedes lo puedan evaluar, a pesar de que quizá como médicos generales no lo van a poder ver, es un paciente que aparte del dolor que tiene en varios puntos del cuerpo, tiene problemas urinarios, problemas de, o sea, digamos, sensación de urgencia miccional, sensación de disuria, sensación de diarrea, de estreñimiento, déficit cognitivo. Un problema generalizado, pero que si ustedes le toman análisis, todo va a salir normal. La resonancia probablemente va a salir normal, salvo una pequeña hernia que podríamos tener cualquiera de nosotros en este momento también. No sé, se le examina, la fuerza es normal, el murmullo vesicular pulmón pasa normal, etcétera. Todo el examen es normal, pero el paciente tiene sensación tanto en la parte muscular como en la parte de los órganos vegetativos como colon, vejiga, etcétera. Entonces, hay varios componentes y son componentes crónicos. Tanto que otras especialidades también diagnostican algunos problemas afines. Por ejemplo, el colon irritable por gastroenterología, la disfunción temporomandibular tanto por la área de cabeza y cuello como por odontología. El paciente puede estarse tratando también por una cefalea o migraña en neurología. Puede haber una cistitis intersticial tratándose por urología, dolor crónico pélvico tratándose por ginecología. Entonces es un paciente que va a tener dolor en varias áreas del cuerpo. ¿Cómo lo evaluamos? Tenemos que hacer la anamnesis de los síntomas, tenemos que lograr saber cuál es la interferencia en la vida personal del paciente, familiar y laboral y las exigencias sociolaborales imprescindibles. Este tipo de problemas generalmente se detonan, se gatillan, ya sea por algún problema crónico, como les decía, un problema crónico que genere mucho dolor, mucha incapacidad, mucha preocupación, o por algún problema de tipo social o familiar, por ejemplo, despidos laborales, exceso de presión en el trabajo, divorcios, etcétera. Cualquier tema que agobie al paciente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, puede desencadenar en una percepción inadecuada del dolor y un umbral del dolor bajo, que haga que el paciente sienta un dolor generalizado, ¿no? El dolor es real, ¿no? El dolor es real, pero probablemente es desproporcionado.
También hay que evaluar los factores psicológicos y psiquiátricos, identificación de factores agravantes, identificación de la comorbilidad asociada que posiblemente pudo haber causado este problema, el examen físico general, por supuesto, y en laboratorio, como les decía, no hay ningún test específico, ¿no? Entonces, se toma de todo al paciente para poder descartar cualquier otro tipo de problema, pero habitualmente no va a haber alteraciones. De la misma manera, no hay ninguna prueba de imagen que vaya a salir positiva. De todas maneras, hay que tomar todos los exámenes para descarte de artritis reumatoides, polinitis anquilosante, eh, hernias discales, etcétera, pero la fibromialgia no tiene ningún signo ni clínico, ni radiológico, ni laboratorial. Entonces, la fibromialgia es un síndrome caracterizado por dolor musculoesquelético difuso, crónico, de origen no articular. El dolor no es en las articulaciones, sino es en los puntos musculares. Se pone en evidencia con la palpación de puntos dolorosos en áreas anatómicas específicas, que vamos a hablar más adelante. Y habitualmente, muy comúnmente, se acompaña de sueño no reparador, de fatiga, de rigidez matutina, de poco tiempo de duración y alteraciones cognitivas, ¿no? Y entonces lo más común es que desde 1990 hasta 2010 el diagnóstico se hacía por la evaluación de 18 puntos sensibles dentro del cuerpo, ¿no? Y la presencia de dolor en 11 de 18 puntos constituía ya el diagnóstico de la fibromialgia. Por supuesto, siempre haciendo el descarte de otras patologías. Si el paciente tiene lupus o artritis reumatoide y le duele todo, y no vas a poder decir que es una fibromialgia. Primero se debe hacer el descarte. La fibromialgia, al no tener ningún examen que la pueda garantizar, es una enfermedad que se hace por exclusión, o sea, que se hace excluyendo el resto de enfermedades. Entonces, los criterios de clasificación del American College of Rheumatology para la fibromialgia son historia de dolor generalizado, que es tanto en el hemisferio derecho e izquierdo, así como por encima y debajo de la cintura, o sea, los 4 cuadrantes, ¿no? Además, hay dolor en el esqueleto axial, columna, cervical, cara anterior de tórax, columna dorsal o columna lumbar, dolor a la palpación digital en 11 o más de los siguientes puntos, comenzando desde arriba, occipital, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, segunda costilla, epicóndilos en los codos, glúteos, trocánteres, rodillas, ¿no? Y la presión debe ejercerse con una fuerza aproximada de 4 kilogramos. La fuerza aproximada de 4 kilogramos se produce cuando ustedes presionan y el lecho unguial se blanquea. Cuando ustedes presionan y el lecho unguial se blanquea, habitualmente eso es 4 kilogramos de fuerza. Al menos como un criterio práctico se ha acordado de esa manera. Entonces, estos son los puntos que les mencionaba, ¿no? Occipital, trapecio, supraespinoso, epicóndilo lateral, glúteos, rodillas y trocánteres. Adelante también la segunda costilla y cervical bajo. Entonces, la fuerza es de 4 kilos cuando la uña del dedo del explorador se vuelve blanca, y cuando exploramos se considera positivo si el paciente refiere dolor a la palpación de estos puntos, ¿no? Entonces, esos son los puntos que habíamos mencionado, y ya posterior a 2010 digamos, ya no se ha sido tan específico en los puntos de dolor, así, en las zonas específicas de dolor, sino ya más se habla de regiones, ¿no? De regiones, por ejemplo, la cintura escapular izquierda, cintura escapular derecha, brazo, espalda baja, ya zonas más amplias, más difusas de dolor. Porque el paciente habitualmente va a decir que tiene dolor pues en todas las zonas, habitualmente más en esta zona, pero si uno comienza a palpar, va a sentir dolor prácticamente en todas las zonas de palpación muscular, dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces, estos nuevos criterios preliminares después del 2010 ya, también aparte de las áreas musculares que habíamos mencionado, incluye el tener o no fatiga, porque como les había mencionado es muy común,
Incluye el tener o no un sueño no reparador e incluye también el que el paciente tenga o no síntomas cognitivos. Y también pregunta por todas estas manifestaciones asociadas. No es importante y no es la intención de la clase que ustedes se aprendan los puntajes o cuánto es el puntaje, sino nada más que ustedes recuerden que la fibromialgia se trata de un dolor muscular generalizado, no articular, y que se asocia con fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos como algo muy común y ya menos común con una serie de manifestaciones sistémicas, que son todas estas. En cuanto al tratamiento, tenemos tratamiento no farmacológico porque les había mencionado que esta enfermedad se asocia con varios problemas cognitivos, con problemas emocionales, con problemas familiares, con problemas laborales. Entonces, en la medida que el paciente no pueda solucionar ese tipo de problemas, va a seguir sintiendo el dolor. Entonces, es importante la terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, etcétera. Y en cuanto al manejo farmacológico, hay varios tipos de medicamentos que si se usaran por psiquiatría se considerarían como antidepresivos, pero se ha visto en el tema de fibromialgia que funcionan para disminuir el dolor. Entonces, lo que usamos generalmente es la pregabalina, que es un medicamento que ha sido aprobado para el tratamiento de fibromialgia, e incluso a dosis tan altas como 300 a 400 miligramos ha mostrado eficacia en la reducción del dolor. Iniciamos habitualmente con una dosis baja de 25 a 75 miligramos día y vamos subiendo progresivamente de acuerdo a la necesidad del paciente. El efecto secundario es que el paciente habitualmente se siente como mareado, como borracho, como cansado, como que no rinde, entonces habitualmente se inicia solamente para tomar en las noches. Aparte, se puede dar antiinflamatorios o relajantes musculares, pero el tratamiento en sí sería la pregabalina desde el punto de vista farmacológico, pero es imprescindible el manejo no farmacológico. Sin manejo no farmacológico y sin resolución de la causa de fondo, probablemente el paciente no va a tener mejoría. Aparte de eso, del manejo farmacológico no farmacológico, está el ejercicio físico, ¿no? Debemos alentar al paciente que realice ejercicio aeróbico de musculación y flexibilidad. Debe ser un ejercicio aeróbico de baja intensidad para mejorar los parámetros de entrenamiento y esto se ha evaluado que mejora el dolor, fatiga, sueño, ánimo y calidad de vida. Entonces, es importante que el paciente, además de su terapia cognitivo-conductual, su pastilla, pueda hacer un ejercicio aeróbico de baja intensidad. Eso es todo con respecto a la fibromialgia. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Dime. En la gran mayoría de casos es por un componente psiquiátrico o también hay otras posibles causas. Digamos, la fibromialgia no se considera un problema psiquiátrico, se considera un problema reumatológico. Ahora, que se asocie a un problema psiquiátrico de fondo es lo más común, que se asocie a trastorno de ansiedad y depresión, sobre todo. El paciente este, digamos, problemas de llanto frecuente, etcétera. Pero no es una enfermedad psiquiátrica.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces terminamos la clase. Cuídense. Chao. Nos vemos.